1916 escribe la primera versión de Los Heraldos Negros, que luego modificó hasta convertirse en una de sus grandes creaciones expresivas. Ese mismo año, también descubre emocionado la poesía de Eguren. 1917 es un año muy activo para Vallejo como estudiante de jurisprudencias. Da conferencias y participa en ellas. Además, asume el cargo de juez de paz en la ciudad de Trujillo. Y los temas que él trataba eran los temas de familia, o sea, consejo de familia, temas de tenencia, temas familiares, conflictos familiares, ¿no? Temas de pensiones, ese tipo de cosas veía él como juez de paz. Donde Vallejo sí sufría pesares era en el tema amoroso. Vallejo se enamoró con frecuencia, aunque siempre con sufrimiento y con muchos problemas. El amor se transforma para él en angustia y constantes desavenencias. Había algo que lo alejaba de la felicidad simple y común. Estos amores hicieron crisis en él y lo sumergieron en una depresión que incluso lo llevó a un intento de suicidio. Ante esta situación límite, quiso huir y partió hacia Lima llevando los borradores de Los Heraldos Negros. Vallejo decide viajar a Lima y se embarca en el vapor Ucayali desde el puerto de Salaberry. El 30 de diciembre de 1917, un día antes de Año Nuevo, llega al puerto del Callao tras 4 días de navegación. En Lima se aloja en el pequeño Hotel Colón, que quedaba en la calle Pescadería, hoy Girón Carabaya, al lado del Palacio de Gobierno. Probablemente Vallejo extrañó los festejos del 31 de diciembre junto a sus amigos de la bohemia trujillana, pero Lima fue solo un paso previo a París. Recordemos que él nace en Santiago de Chuco, viaja a Trujillo, luego a Lima y más adelante se fue a la ciudad. Yo diría que Vallejo es la imagen viva del migrante y en ese sentido en 1920 y años siguientes ha vivido una experiencia que ha sido característica del pueblo peruano hasta hoy día, es decir, salir de una pequeña comunidad a ir a una mayor. En el caso suyo ha sido Santiago de Chuco, Huamachuco, Trujillo, Lima, París, el mundo, ¿no? Y siempre venciendo dificultades. Donde le fue más difícil, sin duda, también por un asunto cultural, fue en París. Lima era una ciudad pequeña, con menos de 100.000 habitantes. Gobernaba el Perú por esos años José Pardo y Barreda. En Lima, Vallejo conoce a personajes que admiraba, como por ejemplo a Eguren, también a González Prada y sobre todo a Abraham Valdelomar, con quien trabaría una gran amistad. El poeta de Colónida también admiraba muchísimo a Vallejo, de quien escribe: «Tu espíritu será inmortal y fundará otras almas». Una de las maneras de vivir de Vallejo era justamente de escribir crónicas para periódicos. Y a raíz de esas visitas, él comienza a escribir unas crónicas sobre esas visitas para el diario La Reforma de Trujillo. Justamente González Prada, Ricardo Palma y Abraham Valdelomar, 3 grandes de las letras peruanas, morirían por esos años. González Prada en 1918 y Palma y Valdelomar en 1919. Sobre todo Valdelomar, que era además el capistote, ¿no? El capitán de equipo de toda esa generación. Incluso Mariátegui le seguía a Valdelomar. Era posero, pues, era un hombre, un dandy. Era alguien que se reía de Lima y los limeños, como buen iqueño, ¿no? Vallejo y Abraham Valdelomar hicieron una gran amistad. De hecho, en una crónica, Vallejo cuenta uno de sus paseos. Salieron de la redacción del Mundo, en donde escribía Valdelomar, y juntos se fueron a tomar el eléctrico, así le decían al tranvía, hasta el Parque de la Exposición. Ahí estuvieron juntos un rato, dieron una vuelta, y de regreso caminaron por el Gran Jirón, que hoy conocemos como el Jirón de la Unión, y terminaron, por supuesto, en el Point, en el lugar donde todos los intelectuales de la época se reunían, el Palais Concert.
En esta conversación, el conde de Lemos, como le llamaban a Valdelomar, le contó a Vallejo su idea de recorrer el Perú y agrupar lo mejor de la inteligencia del país. Valdelomar y su grupo Colónida serían el núcleo y matriz de ese movimiento. En 1918, el autor del Caballero Carmelo se refirió así al poeta: Vallejo es un poeta. Hemos por desgracia abusado de este título. Vallejo es un poeta en la más notable acepción de la palabra. Asimismo, el gran poeta simbolista José María Eguren escribió elogioso acerca de la poesía del joven Vallejo. Sus versos me han parecido admirables por su riqueza musical e imaginativa y por su profundidad dolorosa. En 1918, Vallejo toma el tranvía para llegar al balneario de Barranco y visitar a José María Eguren, que vivía precisamente en esta casa. Dicen que el encuentro entre ambos poetas fue ameno y divertido, y Eguren le contó a Vallejo que le había resultado muy difícil hacerse un lugar en la vida cultural limeña. Escribe el joven cronista Vallejo: al despedirme el día había volado. De regreso, miro Barranco, con sus calles rectas pobladas de alamedas, con sus helechos arborescentes y sus pinos. Los chalets, de los más variados estilos, muestran jardines de pulcra elegancia y los vestíbulos abiertos a las brisas vespertinas. Las lujosas residencias del confort burgués. En 1918 fallece la madre de Vallejo, la señora María de los Santos Mendoza. La presencia de la madre en la obra de Vallejo es fundamental. El poeta quedó anonadado con la noticia. Bueno, creo que no hay poeta que haya dedicado versos más sentidos a la madre como él, e incluso cuando ella está muerta le dedique ese poema: madre, mañana me voy a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. La madre había muerto y sin embargo él hablaba con ella como si estuviese presente. Y es que la madre de César Vallejo representa lo que es la tierra, la naturaleza, el sentido común, la dulzura, la protección, la ternura. Significa el pan, significa la harina. Hoy, que hasta tus puros huesos estarán harina que no habrán que amasar. Tierna dulcera de amor. La madre, vamos a decir, es la capital de su universo. Si Vallejo es un universo, la madre es la capital. La llama pues taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre, ¿no? Incluso en el mismo poema la llama dulcera de amor, ¿no? Y dice que sus huesos ahora estarán harina y que no se puede convertir eso en pan, ese pan inacabable que nos daba todas las tardes. Tal la tierra oiré en tu silenciar, cómo nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable. Ella fue de origen chimú y a ella César Vallejo le deparó un amor sin límites. Creo que la pérdida de la madre en César Vallejo es la razón por la cual él finalmente se vuelve en un poeta de la orfandad, en un poeta de la nostalgia hogareña, en un poeta que extraña siempre la casa materna. Y eso lo cargó él como una cruz para siempre.
Recuerdan sus amigos que en París él decía, me voy a mi casa, cuando estaba ya muy agobiado, muy cansado, y todos se miraban y se sonreían porque él no tenía casa. O sea, se iba a dormir en un banco, en un parque. Luego del Hotel Colón, Vallejo se aloja en una habitación en la calle Acequia Alta, hoy cuadra 5 del Jirón Cayoma, aquí precisamente donde estamos. Paralelamente a ello, trabaja como profesor en el Colegio Barros de Barrios Altos, incluso llegó a ser director de él. En 1919 ingresa al Colegio Guadalupe como profesor de gramática para cuarto y quinto de primaria. Lamentablemente, por problemas en la programación, no vuelve a ser contratado. Y entonces, la sombra de los apuros económicos vuelve a oscurecer la vida del poeta.